Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde nos estén viendo en este momento. Les damos la bienvenida al primer webinario dentro del área de capacitación de la Auditoría Coordinada sobre Violencia de Género del GTG de la OLACEF, denominado El fenómeno de la violencia basada en género. En esta ocasión nos reunimos para reflexionar, sensibilizar y capacitar a los equipos participantes de la auditoría coordinada, así como también a personas funcionarias de las EFS del aula SED y partes interesadas acerca del fenómeno de la violencia basada en género. Les queremos recordar que en esta ocasión contamos con subtítulos en el idioma portugués. Al costado inferior derecho de la pantalla encontrarán dos comandos, uno para activar los subtítulos y otro para seleccionar el idioma a visualizar. Y para comenzar, les presento a Hilary Giner, historiadora feminista y profesora asociada de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales de Chile, donde trabaja desde el año 2007. Hilary es doctora en Historia de la Universidad de Chile, magíster en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Estudios Latinoamericanos, Relaciones Internacionales y Lengua Española de la Universidad de Wisconsin. Como investigadora y docente, trabaja temáticas de género, sexualidades, feminismos, violencia, historia oral y memoria en el contexto de la historia reciente de Chile y Latinoamérica. Hilary nos hablará sobre el marco histórico de la violencia basada en género y el patriarcado. Hola Hilary, bienvenida. Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estemos. Voy a compartir mi PowerPoint para tratar de seguir más o menos así un buen orden y también para cumplir con los tiempos que voy a compartir ahora. Creo que ahí estamos bien, según las pruebas. Estamos bien, estamos bien. Ya, ya. Ah, no. Algo pasó. Bueno, voy a tratar de compartir de nuevo porque desapareció. Está bien, Hilary, te estamos esperando, tranquila. Perdón, sé que raro. Son cosas que pasan cuando estamos en ¿Ahí directo. sí? ¿Sí estamos bien ahí? Todavía no lo veo. Ah, ya, espérate. Voy a compartir de nuevo. De nuevo, ahora sí. Ahí sí parece, ¿no? Sí. Ya, ok. Bueno, voy a partir así con, bueno, esta primera lámina donde sale mi mail, porque por si acaso, si alguien quisiera más bibliografía o más información, siempre me pudiera escribir, porque claro, como este es un tema que trabajo y que me gusta mucho, tengo mucha bibliografía en PDF, etcétera, ¿no? Y también como para cualquier consulta estoy disponible. Y ahí también está la portada de mi libro que sale en 2019, que también tiene que ver con esta misma temática y feminismo popular, un caso aquí en Chile. Bueno, como para ir partiendo, creo que siempre es bueno de alguna forma hablar un poco de los conceptos que vamos a estar hablando hoy día. Sé que técnicamente este seminario tiene que ver con este término como más como violencia basada en género, pero la mayoría de la literatura también se refiere un poco a lo mismo respecto a violencia de género. Es un término bien amplio, abarca muchas violencias, tiene como conceptos clave esto de desigualdades entre géneros y también conceptos como patriarcado. La violencia de género puede ser física, psicológica, sexual y también económica. Y para mí es bien importante entender esta violencia de género desde una perspectiva interseccional. Esto es que ahí hay muchos cruces, ¿cierto? Imbricaciones entre tanto género como también clase, raza, etnicidad, orientación sexual, etc. Ahí puse un par de tipos de violencia de género, tal vez como los que son más conocidos. Tal vez yo creo que el más
digamos, trabajado a nivel de políticas públicas es lo que se ha llamado en diferentes momentos como violencia doméstica o en Chile, por ejemplo, se llama violencia intrafamiliar según nuestra legislación o VIF, también a veces llamada como violencia familiar, pero que hoy en día en la literatura aparece más como violencia íntima de pareja. Puede ser tanto en relaciones heterosexuales como no heterosexuales. También podemos pensar en violencia también respecto a orientación sexual, ¿cierto? Ahí hay violencia lesbo, transfóbica, a veces también se llama así como crímenes de odio contra estas personas o violencia antiqueer. Por supuesto, violencia sexual, femicidio, donde también yo creo que el femicidio es un tema muy trabajado en particular en Latinoamérica. En Chile también tenemos una legislación específica sobre este tipo de violencia. Violencia política sexual que en general se vincula mucho con conflictos o momentos, digamos, de, por ejemplo, dictaduras, donde han habido violaciones de derechos humanos, ¿cierto? Aquí también hay, digamos, ciertos convenios, ¿no? O esto de pensar de forma internacional este tipo de violencia, ¿no? Que por supuesto ocurrió en diferentes países latinoamericanos, pero que también en otras latitudes. Y desde ahí también pensar en acoso sexual, lo cual hemos hablado bastante en Chile últimamente, no respecto al acoso sexual en las universidades o en los colegios, en los recintos educativos, como también el acoso callejero. Aquí puse como dos definiciones bien conocidas. Uno es de Nieves Rico, una antropóloga argentina que ha trabajado en la CEPAL, una definición de un texto 96, o sea, tiene su tiempo, ¿no? Pero donde dice que se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Yo creo que esto es una definición como bien clásica, ¿no? También me gusta mucho el libro de Sally Engle Merry, que es una antropóloga norteamericana que ha trabajado en particular también mucho el caso de Hawái, que es una isla polinésica, ¿no? En el Pacífico, donde también entonces pensando esto de violencia de género desde una aproximación interseccional, entonces ella dice que yo defino la violencia de género como una violencia cuyo significado depende de las identidades generalizadas de las partes, es una interpretación de la violencia a través del género. Violencia de género es un término paraguas. Bueno, en ese sentido, para mí también en mi propio trabajo he trabajado capas de la violencia, esta idea de esta imbricación, ¿no? Como entretejidos de violencia que pueden ocurrir en las vidas de las mujeres e incluso también de los hombres en algunas instancias. Yo creo que tenemos que pensar también en las vinculaciones, por ejemplo, de estas violencias con violencias estructurales, como pobreza, hambre, racismo. También pensar en esta violencia en relación a masculinidades, en particular masculinidades hegemónicas o a veces han llamado como masculinidades, hasta masculinidades tóxicas, por ejemplo. Y también yo creo que es bien importante pensar esta violencia de forma situada, y eso es sociohistóricamente, ¿no? Y por ejemplo, he trabajado con diferentes mujeres haciendo historia oral, como mujeres presas políticas, ¿no? Eh, mujeres que también han vivido violencia por ser mujeres indígenas, migrantes, negras, lesbianas, trans, travesti. Y ahí yo creo que es bien importante como tener esta idea más situada de cómo se vive la violencia de forma cotidiana. Bueno, otro concepto que se ha escuchado bastante últimamente también es el concepto de la cultura de la violación. Esto es un término en realidad que surge más bien en los años 60 y 70 en el norte global. Tiene que ver con esta idea de que la violencia es tácitamente aceptada, promovida y normalizada por nuestra sociedad patriarcal. Es esto de culpabilizar, por ejemplo, a la víctima, ¿no? ¿Por qué saliste vestida así? ¿Por qué estuviste hasta tan tarde? ¿Por qué tomaste tanto? Etcétera, donde básicamente no estamos enseñándonos a personas a no violar, sino que más bien pensándonos en esto de todas estas formas, ¿no? de pensar no más heterosis patriarcalmente, ¿no? Esto es las violencias.
Ahí también yo creo que se puede asociar esta cultura de la violación con mucho de lo que ha surgido respecto al acoso sexual o la violencia de género en las universidades, lo cual también tiene como un cierto tiempo en el norte global con protocolos o hablar, por ejemplo, de date rape, esto de violación por parte de conocidos, o campus rape, violaciones que ocurren en campus universitarios. Ya me están pidiendo que hable más lento. Lo voy a intentar. Igual hablo rápido, pero lo voy a intentar, perdón. Entonces, esto del contexto universitario yo creo que es bien importante también porque aquí en Latinoamérica yo creo que también hemos estado hablando mucho de esto, de justamente estas violencias muy invisibilizadas dentro de las universidades o hasta los colegios. Por ejemplo, en Chile lo asociamos mucho, ¿no?, con todo lo que ocurrió con lo que se llama el Mayo Feminista, el Tsunami Feminista el año 2018, y donde empezamos recién, ¿no?, en los últimos 5 años de diseñar y implementar protocolos, ¿no?, sobre el acoso sexual y la violencia de género en nuestras universidades. Ahí también incluye esta foto, que es de una performance de una estudiante de arte, la Emma Sulkowicz, de la Universidad de Columbia, Nueva York. Ella fue violada por otro estudiante en el 2012 y hizo este performance donde llevaba como el colchón, ¿no?, esa colchoneta que sale ahí en la foto, para todos lados, digamos, de la universidad, mostrando, ¿cierto?, este peso simbólico y psicológico, ¿no?, que llevaba al ser un estudiante, ¿no?, que tenía que enfrentar, ¿no?, toda una estructura, ¿no?, institucional respecto a esto, y donde en muchos casos es muy difícil encontrar algún tipo de justicia. Por ejemplo, en su caso, el estudiante venía de una plata, o sea, venía de una familia no muy acomodada, puso abogado, tengo entendido que al final no pasó nada. Entonces, yo creo que esto también, este sentimiento de frustración que ocurre en muchos casos también de violencia o de acoso sexual, y que también yo creo que en prácticamente todo este hemisferio es algo que hemos estado hablando en los últimos años, ¿no? Hay una foto del caso de unos casos bien conocidos en Chile. Estos son de tomas, ¿no?, o paros que ocurrieron en diferentes universidades. Lamentablemente, casos que conozco bien de cerca porque varios surgieron en departamentos de historia, por ejemplo, aquí en universidades santiaguinas como la USACH. Hay una foto ahí de la Universidad de Conce, otra de la Universidad de Valparaíso, ¿no? Entonces esto fue algo que como que explotó. Y yo sé que también hubo otros casos similares en Argentina, en Brasil, en México, ¿no?, en muchos países de la región. Y de hecho he participado, ¿no?, en algunos estudios e investigaciones sobre este tema, así que sé que es algo que nos preocupa de sobremanera, ¿no? En el caso de Chile, como decía, recién implementamos estos protocolos. Antes no había, lo cual igual es algo que nos diferencia un poco del caso del norte global, donde esto se empezó a trabajar en los años 70. En Chile no fue el caso, ni tampoco en la mayoría de los países. Hay muchas explicaciones ahí más históricas, ¿no?, respecto a vivir en dictadura, ¿no?, etcétera, dictaduras además muy patriarcales. Entonces en Chile fue algo bien reciente, y de hecho el año pasado es cuando se promulgó la ley de acoso sexual en educación superior. Entonces yo creo que esto también es como un tema que cualquier persona, hablar de violencia de género en América Latina, también tienen que estar como bien atentos, ¿cierto?, a estos procesos también, porque dentro de la juventud yo creo que hay bastante conciencia y a esta altura sobre estos tipos de violencia. De nuevo, también pensando en este como cruce no interseccional, también pensando en acoso sexual. Como decía, esto es un término que surgió en los años 70, surgió en particular, ¿no?, por parte justamente de académicas y estudiantes en contextos universitarios. Además, se refiere a esta violencia a través de la convención, ¿no?, la CEDAW, que voy a hablar en una lámina más adelante sobre esto,
donde se definió el acoso sexual, ¿no? Hay, entre comillas, conductas de tono sexual, tal como contactos físicos, insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía, exigencias sexuales, ya sean verbales o de hecho, etcétera, ¿no? Ahí sale toda la definición. También a partir del 80 hubo como una definición importante como para casos, digamos, de judicialización de denuncias, ¿no? Laborales. Y surgió muy fuertemente también en un caso bien mediático que fue esto de Anita Hill, ¿cierto? Que fue una abogada, ahí es donde sale en la foto, ¿no? En esa portada de Time, con una abogada relativamente joven, afrodescendiente, que acusó a otro abogado, candidato a juez de Corte Suprema de Estados Unidos, lo acusó de acoso sexual y lamentablemente no, no fue un factor, digamos, como dentro de su confirmación, ¿no? Thomas actualmente es juez de la Corte Suprema y se ha vuelto medio famoso últimamente justamente por este fallo, ¿no? En contra de Roe versus Wade. También es un caso, ¿no? Esto del acoso sexual en particular como para jueces o como respecto al ámbito como más legal también con la confirmación de otro juez en el año 2018, el Brett Kavanaugh, justamente también acusado de violencia sexual. Y eso como que el caso de Anita Hill yo creo que fue un caso bien polémico, bien importante, porque también hablaba de estos cruces entre raza y género, ¿no? Respecto a violencia. Por supuesto, ahí hay muchísima bibliografía y por eso también les decía al principio que también puedo mandar PDF o ayudar con consultas. Hay mucha bibliografía de feministas negras y latinas de Estados Unidos, también de Latinoamérica, ¿no? Así esto de feministas antirracistas y de coloniales, pero en un texto muy conocido y temprano como de Mujeres, Raza y Clase de Angela Davis del 81, y ella habla, ¿no? De esto de cómo las feministas negras de alguna forma también miraban de repente, ¿no? Así como con ciertos reparos lo que era como el movimiento como feminista más hegemónico y como de mujeres más blancas, ¿cierto? Argumentando, como ella dice ahí, que se obviaba, ¿no? Como se ocultaba esto de las mujeres negras que habían vivido muchísima violencia, en particular violencia sexual, y en vez de eso, ¿no? Existió este como mito también de hombres negros como violadores. Yo creo que el caso obviamente más conocido es el caso de Emmett Till, que fue un niño, ¿no? Adolescente negro de 14 años, que justamente, ¿no? Como que fue acusado de una mujer blanca de haberla acosado, de alguna forma, ¿no? Movilizando todo este odio racial, ¿no? En torno a este como mito, ¿no? Del hombre negro violador. Y Till fue brutalmente golpeado, asesinado en 55. Y posteriormente, muy recientemente, en el año 2017, resulta que la mujer que lo había denunciado, Carolyn Bryant, efectivamente confesó que nunca le había dicho nada y que en realidad había inventado esta historia, ¿no? Como que porque vivía violencia de su marido, que creo que también es como bien impactante. Entonces, pero es como un caso, ¿no? Hay muchos otros casos, ¿no? De esto de linchamientos y este tipo de violencia de hombres blancos contra los hombres negros, justamente como movilizando estos mitos también, ¿no? De violencia sexual. Entonces hay que como tomar en cuenta un poco también estos cruces que son muy importantes, que se pueden ver también en Latinoamérica, y eso también es donde entran de repente ciertas críticas, por ejemplo, de feministas interseccionales, feministas en particular antirracistas, ¿cierto? Que pueden ser también antipunitivistas, ¿no? Eso es que critican este enfoque carcelario que ha tenido muchas políticas públicas de respecto a violencia de género, ¿no? Y ahí, bueno, hay muchas razones, ¿no? Pero principalmente tiene que ver con un sistema que de por sí tiende a ser como bien racista, ¿cierto? Y donde también el encarcelamiento en realidad no va a solucionar mucho, ¿cierto? Para muchas mujeres, digamos, negras, latinas en particular, que viven en comunidades más urbanas,
Entonces, por ende, buscar también otros tipos de programas o instancias así como para trabajar esta violencia de género, pero no necesariamente recurriendo siempre, ¿no?, a la cárcel como única posibilidad de, entre comillas, solución, porque sabemos también que la cárcel en realidad no soluciona, ¿no? Tampoco en muchos casos esto de esta violencia. Bueno, ahí paso muy rápidamente a hablar de algunos casos como de qué ha existido en Chile, porque también es una historia como muy similar para otros países latinoamericanos. Sin duda, así como a partir del 81 y el primer encuentro feminista en Bogotá, ya se levantó esto, la importancia de trabajar violencia contra la mujer. A partir del 86 en Chile ya se estaba conmemorando, ¿no?, este día. A partir del año 80 ya hubo organizaciones trabajando esta violencia, y tal vez la organización más conocida aquí es la Red Chilena contra la Violencia Doméstica Sexual, la cual ahora se llama Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y tiene una campaña anual que es Cuidado, el machismo mata, que es bien conocida y que se hace todos los años, ¿no? Y que tiene una presencia también nacional. Entre medio también hubo grupos de feministas populares, y eso es lo que salió al principio con el libro, porque uno de ese grupo era la Casa Yela en Talca, pero hay muchos otros grupos también feministas populares que a partir de los años 80 en diferentes partes de Latinoamérica empezaron a trabajar violencia desde enfoques feministas, pero populares y también comunitarios. Lamentablemente, claro, como que hay bastantes pocos grupos que sobreviven hasta el día de hoy, pero eran bien importantes también en esta historia. Y ahí también hay que tomar en cuenta la importancia de lo internacional o lo transnacional. Ya mencioné CEDAW, ¿cierto?, que es bien importante. En el 93 también hubo la declaración de la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, ¿no?, que se especificó esto, los derechos humanos de la mujer y de la niña, que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Y en el 94 tenemos esto de la OEA y la aprobación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o Belém do Pará. Me imagino que ustedes van a hablar bastante de esto en otras sesiones, así que no voy a entrar en tanto detalle. Y eso nos lleva a Chile y las leyes que existen, ¿no?, respecto a violencia intrafamiliar, ¿no?, que es lo que decía que más se ha trabajado en general en Latinoamérica. La primera ley en Chile, que fue el 19.325, sale en 94, y la actual ley, que es una mejora, ¿no?, por sobre la ley original, salió en 2005. Además, también tenemos la ley de femicidio del año 2010, aquí como una línea de tiempo. También para tener esto más o menos claro, que con estas leyes también se van a implementar políticas públicas importantes como los centros de la mujer, la casa acogida, y además posteriormente y más recientemente Centro de Hombres por una vida sin violencia, donde también hay terapias grupales. Centros de las mujeres son más bien centros de atención psicosocial y legal, y la casa acogida, que son, digamos, deberían tener una ubicación geográfica un poco más secreta para proteger a las mujeres, y donde se supone que las mujeres y sus hijos que entran están también con un cierto perfil de riesgo, ¿no?, más o menos importante. Bueno, aquí lo último, ¿no?, de esto de políticas públicas, donde también se involucra esto del WhatsApp, por ejemplo. Aquí en Chile tenemos diferentes números de teléfono, un chat web, y también este número de WhatsApp como para justamente recibir información de forma rápida. Y como les decía, en general en Chile por lo menos la mayoría de los servicios tienen que ver con derivaciones a los centros de la mujer, que están por región y por comuna. Hay muchísimos centros de la mujer ya existentes en el país. Casa acogida hay menos, pero también la posibilidad de una derivación adecuada. Además que hasta hay servicios más específicos, incluso para mujeres migrantes o también por violencia sexual, que yo diría que la idea es abrir más, ¿no?, ampliar más la cobertura, ¿no? Hemos ido avanzando, ¿no?, en esa dirección. Como también, y más últimamente con este nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, abrir hacia mujeres de repente que habían tenido dificultades para entrar,
de otra forma. Sé que se está hablando mucho de eso, ¿no? Y ahí me refiero más bien a mujeres indígenas, afrodescendientes, pobladoras, campesinas, mujeres que viven en zonas más apartadas geográficamente, migrantes, ¿no? Etcétera. Y bueno, ahí como que lo voy a ir dejando, ¿no? Queda muy poco, por si acaso, estoy como ya a mis 20 minutos, pero para darles una idea, ¿no? Respecto a los avances entre nuestras leyes, hay un listado, ¿no? Desde, esto es obviamente muy específico a Chile, pero yo creo que también sigue una cierta lógica, una cierta historia que es bastante similar a otros países del Cono Sur, por lo menos, ¿no? Con sus diferencias, pero ahí me refiero, por ejemplo, a avances respecto a derechos humanos, violencia política sexual, como Comisión Valech 1 y Valech 2, en leyes respecto a violencia íntima de pareja, ¿no? Como Ley VIF. En el caso de Chile, un poco particular, que aprobamos muy tardíamente una ley de divorcio, eso fue en 2004, pero creo que sí la expansión, por ejemplo, de derechos LGBTQ más también es algo bien significativo para la región. En Chile tenemos ley Zamudio, que es esto tiene que ver con discriminación, y también más recientemente la aprobación, ¿no? de matrimonio igualitario, eso fue el año pasado, reemplazando de hecho, o sea, no reemplazando, pero de alguna forma avanzando desde la unión civil, que los acuerdos de unión civil, que es del 2015. También la identidad de género, que fue bien importante para la comunidad trans y travesti. Y como decía también, esto es la ley de acoso sexual en educación superior, que fue el año pasado y que también tiene que ver con estos protocolos, ¿no? En universidades. También algo como bien pendiente en Chile, justamente la interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos una ley de aborto terapéutico del año 2017, pero todavía no, digamos, como el caso de Argentina, por ejemplo, Uruguay, que ya tienen el aborto legal. Lo que queda pendiente y que de forma interesante hay propuestas sobre este temática también en la propuesta de nueva constitución que estamos viendo, discutiendo, ¿no? Como muy álgidamente aquí en Chile, que se va a voto el 4 de septiembre. Y ahí hay varias temáticas, ¿no? Paridad, derechos para mujeres más discriminadas, ¿no? Pueblo originario, afrodescendiente, lesbianas, trans, con discapacidad, etcétera. Reducir femicidios, vivir sin violencia, ¿no? Protección de derechos de NNA, eso es niños, niñas y adolescentes, incluyendo NNA, LGBTQ, educación laica pública no sexista, educación sexual integral y la expansión de derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo. Hay muchos pendientes, estos son como algunos nudos críticos, con esto voy cerrando. Como violencia contra mujeres mapuche, en particular defensoras de tierras y aguas, hay 2 casos bien conocidos, en particular de Macarena Valdés, que murió en extrañas circunstancias en 2016, que era defensora de tierras. También un ejemplo de una mujer machi, la Millaray Huichalaf, también bien conocida la Machi Lonconao, por ejemplo, que ambas fueron detenidas por casos que involucraban sus tierras y aguas. Otro pendiente aquí en Chile bien fuerte, me imagino también en otros países latinoamericanos, estos cruces entre violencia, raza y género para mujeres afrodescendientes, inmigrantes. Aquí en Chile tuvimos un caso de una mujer haitiana, afrodescendiente, la Joan Florville, que también murió detenida, ¿no? En una circunstancia de estar detenida. Todavía hay muchas dudas respecto a esta muerte, ¿no? Y donde también han habido algunos estudios y bibliografías sobre este caso en particular. Y finalmente también yo creo que aquí en Chile hemos estado hablando bastante de la falta de reparación para mujeres y personas LGBTQ sobrevivientes de terrorismo de Estado, violencia política y sexual, tanto de dictadura como también lo que ha surgido, ¿cierto?, con lo que se llama estallido social del 18 de octubre del 2019, donde todavía estamos en ese proceso de buscar verdad, justicia y reparación. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Y de nuevo, cualquier pregunta, estoy ubicable por mail. Muchas gracias, Hilary. Sin duda el tema que nos has expuesto contribuye de una manera significativa a nuestras personas auditoras dentro del marco de esta auditoría coordinada, alimentando sus conocimientos para el buen desarrollo y trabajo que realizaremos de aquí en adelante.
Saludamos a quienes nos acompañan desde diferentes CFS de la OLACEF, desde El Salvador, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Chile. Pueden hacer sus preguntas para nuestras panelistas en la sección de preguntas y respuestas de la pantalla. Ahora nos acompaña Alejandra Valdés, investigadora senior en la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Alejandra es planificadora social con estudios en la Universidad de Costa Rica, con un postítulo en Políticas Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Coordinó el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe entre los años 2011 a 2018 y hoy es responsable del área de autonomía fiscal de esta herramienta. Alejandra nos adentrará en el marco conceptual de la violencia basada en género. Asimismo, nos dará una visión internacional sobre la materia. Adelante, Alejandra, bienvenida. Hola, buenos días Mayra, es un gusto estar con ustedes. Saludo a todos los integrantes de las Contralorías y de las distintas unidades que están trabajando desde sus países en la auditoría para las políticas en general de los países de América Latina. Espero que esta presentación sea muy útil a su trabajo. Creo que el trabajo de auditoría coordinada sobre violencia de género permitirá efectivamente hacer un seguimiento a las políticas públicas desde otra perspectiva que la administrativa o que la que vivimos desde el control de la gestión pública o del control fiscal. Igualmente saludo a Hilary, felicito su presentación, creo que ha sido muy ilustrativa y voy a ver cómo me diferencio un poco de la de ella porque voy a hacer una mirada regional sobre, desde el marco conceptual que ha ido construyendo la agenda regional de género y la agenda global en términos de discriminación y no más violencia contra las mujeres, o dicho de otra manera, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Desde los años que tengo en el activismo por los derechos de las mujeres y el feminismo, creo que efectivamente esta es una lucha que han llevado a las mujeres en la calle, en la academia, en la sociedad civil, en términos generales, y desde los 90 en los estados postdictaduras militares en América Latina, generando políticas públicas desde una primera ola a una segunda ola de políticas, hoy día más con leyes integrales y distintas intervenciones desde los gobiernos de la región. La siguiente, por favor. O la primera. ¿Desde dónde les voy a hablar? Las políticas de igualdad de género, voy a hablarles desde la construcción de la política pública y el marco conceptual de derechos humanos para esa política, para la construcción de políticas públicas en los estados de la región. En primer lugar, contarles que el año 2006 se signa en América Latina la Estrategia de Montevideo. La Estrategia de Montevideo es el acumulado de los consensos regionales o de los acuerdos regionales tomados por los gobiernos de la región desde el año 77. Hoy día estamos conmemorando 45 años de la Agenda Regional de Género y la Igualdad para las mujeres en América Latina y el Caribe. Es uno de los organismos subsidiarios más antiguos de la CEPAL y de Naciones Unidas en la región, y por lo tanto este marco firma un acuerdo que tiene un marco que está bajo un marco conceptual acumulado, que es que las políticas de igualdad de género son las estrategias para superar, erradicar los nudos estructurales de la desigualdad de género que limitan la autonomía de las mujeres, sus derechos y llegar a un horizonte de igualdad. En ese sentido, los nudos estructurales nos hablan de una presencia histórica
de una rígida división del trabajo, división sexual del trabajo, que implica que hay una división, hay un sistema que divide nuestras vidas en trabajo remunerado y no remunerado, donde están presencialmente o con mayor representación las mujeres, que hay una desigualdad en el mercado laboral relevante para las mujeres y con déficit de protección social en todos los países de la región, porque las pensiones, además, esto no es ninguna novedad que traigo a la mesa, pero para que lo recordemos, las pensiones nos muestran una desigualdad importante entre hombres y mujeres, por lo tanto, las mujeres, vamos a decirlo así, son viejas más pobres que los viejos hombres. En este sentido, además, el vínculo con autonomía, cuando estamos hablando de autonomía económica, el nudo estructural que implica la desigualdad socioeconómica y la pobreza, nos habla de la pobreza de recursos, diferenciada entre hombres y mujeres, la falta de ingresos de las mujeres, ya que la población, las mujeres tienen una representación mucho más alta como población sin ingresos propios en la región, entonces las mujeres son más pobres en recursos, pero también son más pobres en tiempo, en el sentido que si miramos el trabajo como un concepto total, las mujeres usan un mayor número de horas de tiempo que los hombres y por lo tanto trabajan más en todos los países de la región que los hombres. La concentración del poder y la persistencia de la cultura del privilegio, que tiene que ver con la presencia mayoritaria de hombres en el poder, y ya sabemos las dificultades y todos los mecanismos que hay que generar para que aumente la representación de las mujeres en el poder. Tenemos muy pocos ejemplos de gobiernos, de intentos de gobiernos paritarios o de la persistencia de estos gobiernos paritarios por delegación presidencial, por ejemplo, que son designaciones, pero sabemos que a la vuelta de la esquina baja esa representación paritaria, ha bajado esa representación paritaria en muchos gobiernos de la región. Y los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos que dicen a la dificultad de que las mujeres vivan una vida libre de violencia, que puedan tener la responsabilidad y el control sobre sus cuerpos, y ahí me refiero a los derechos sexuales y reproductivos, y a la persistencia de la discriminación cruzada, tal como nos hablaba Hillary, en términos de lo que la multiplicidad de desigualdades que implica y que nos muestra, más allá de la perspectiva de género, el potencial político de la herramienta teórica metodológica de la interseccionalidad, en el sentido que nos va a permitir, que nos permite, mejor dicho, construir diagnósticos más abarcadores de la realidad social y de los cruces de la desigualdad entre distintos sujetos, y principalmente mirándolo desde los contextos que viven los sujetos. Entonces, los nudos estructurales de la desigualdad nos permiten decir que para el logro de la autonomía de las mujeres a futuro, que es lo que estamos construyendo, se requiere liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva de las tareas reproductivas y de cuidado, principalmente, lo que incluye el control de su cuerpo y el ejercicio de sus derechos reproductivos, y la capacidad, y que tengan la capacidad y las condiciones concretas de generar ingresos y recursos propios, participar de manera plena en la toma de decisiones a nivel nacional, comunitario y en lo que afecta a sus vidas y su colectividad. 3 pilares para lograr la igualdad de género. Yo les estoy hablando desde lo construido en el marco de derechos humanos regional, voy a lo global. La siguiente, por favor.
En estos compromisos de la Agenda Regional de Género para alcanzar la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, y como yo digo, para desatar los nudos estructurales de la desigualdad, tenemos a la autonomía de las mujeres y la igualdad de género en el centro y también como horizonte de futuro. Y en ese sentido, en un marco de 5 dimensiones críticas centrales que abordan los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, el derecho a una vida libre de violencia y discriminación y los colectivos y ambientales. Y en ese sentido, los paraguas en términos de marco de derechos humanos, por una parte, es esta agenda construida a nivel regional, pero que está construida bajo el marco de lo que significó el año 95 la plataforma de acción mundial de los derechos de las mujeres o la plataforma de acción de Beijing, ¿cierto? De lo que significa la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres, que es la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y en la región que tenemos lo que fue la primera convención sobre violencia contra las mujeres, que es la Convención Belén do Pará. Y digo lo que fue porque hoy día hay, de la misma manera, está la Convención de Istambul, que signa, digamos, los acuerdos similares para Europa y el norte de África. En este sentido, esto se vincula de manera cruzada con lo que es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y en este sentido ahí está lo que en el caso del ODS 5, ¿cierto? Lo que son los indicadores clave para el seguimiento estadístico de la violencia por razones de género de las mujeres, y ahí está el 5.2.1 que nos dice sobre la proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años que han sufrido violencia contra las mujeres, la proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años que han sufrido violencia sexual en manos de personas que no son su pareja, del indicador 5.3 complementario que hemos incorporado a partir del seguimiento de feminicidio. Yo soy responsable de ese indicador a nivel regional, por si tienen alguna consulta metodológica posteriormente, pero la tasa, que es la tasa de feminicidio o femicidio que hacemos, que hoy día que ya tiene 12 años de construcción y que tiene 25 países que informan con datos oficiales al Observatorio de Igualdad de Género. Y en ese sentido, además, sumamos el seguimiento a nivel global y regional de 2 indicadores que dicen a violencia, pero que en la agenda quedaron como prácticas nocivas, ¿cierto? Que son los indicadores referidos a matrimonio infantil y uniones tempranas y a mutilación genital, que se da con bastante menos relevancia a nivel de América Latina, pero el matrimonio infantil y las uniones tempranas son un factor que una problemática, perdón, que asienta la división sexual del trabajo tempranamente en la región. Y por lo tanto cruza todos los nudos estructurales cuando hablamos de cruces de desigualdad. Y ahí entonces hablamos de los cruces de desigualdad y hablamos de los cruces que tienen que ver con las identidades de los sujetos, sean población LGTBI, sean población afro, población indígena o de diferentes edades. La siguiente, por favor. Por lo tanto, ahora rápidamente, que me quedan pocos minutos, voy a hablar de violencia. El 30% de las mujeres de la región ha sufrido violencia física o sexual a partir de los 15 años. ¿Qué quiere? Estos son datos de la Organización Panamericana de la Salud para el 2018. Decimos 1 de cada 3, esto había bajado 1 de cada 4 el 2019, pero mantenemos el 1 de cada 3 pensando que potencialmente la pandemia, aun cuando creemos que persiste la violencia en términos de sus datos, no tiene
por la dificultad que tienen las cifras oficiales, no tiene un mayor pic de aumento. Aumentaron ciertas cuestiones que no voy a entrar en detalle, pero esto significa fundamentalmente que si hablamos de un tercio de las mujeres, hablamos que 110 millones aproximadamente de mujeres en América Latina y el Caribe han sufrido violencia durante sus vidas o en el último año. Y que la prevalencia de la violencia, aquí estoy hablando de la magnitud, no estoy hablando de la acción del Estado respecto a la violencia, quiero hacer esa diferencia. La prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja es 11%, y ahí también quiero hacer una salvedad, porque la violencia, cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando no solo de violación, estamos hablando de todos los actos que dicen a la violencia sexual, incluso el acoso, la agresión física, que no necesariamente incluye la violación como signan las leyes en América Latina. Quiero dejar eso claro. Y un 11%, o que 1 de cada 10 mujeres ha vivido violencia sexual fuera de la pareja, también es mucha población, porque es más de 25 millones de mujeres durante el último año. La violencia comienza temprano, el 16% de las jóvenes entre 15 y 24 ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja de sexo masculino, y por lo tanto podemos decir que las uniones tempranas son lo que afecta mayoritariamente a las mujeres que han sufrido violencia alguna vez en su vida. La siguiente, por favor. Solo decirles que el indicador de feminicidio nos muestra que más de 30.000 mujeres han sido víctimas de femicidio o feminicidio en América Latina entre los últimos, entre el 2005 y 2020. Estamos hablando de 6 años, de 7 años, en realidad aquí tengo un error con esto. Pero estamos hablando de 4.000 a 4.500 mujeres anuales. La siguiente, por favor. La violencia contra las mujeres, la discriminación contra la mujer, tal como se define en el artículo 1 de la CEDAW, incluía la violencia por razón de género, que es la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta de forma proporcionada. Eso es de parte de la CEDAW, y que constituye, estoy hablando en pasado porque es lo que digo, desde el año 79, ¿cierto? Y que constituía una violación de sus derechos humanos y que se condena donde quiera que ésta ocurra. La violencia contra la mujer, según la Belén do Pará, entonces es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público o en el privado. Estos son los artículos número 1 de ambas convenciones. La siguiente, por favor. Y aquí voy a dar un salto, porque la Recomendación General 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, desde el 2017 tengo entendido, bueno, les voy a mandar todos los links, señala que la expresión violencia por razón de género contra la mujer, o según la traducción como lo usa la OEA basada en género, se utiliza como un término más preciso que pone de manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia, y en el caso de la Belén do Pará nos dice que incluye la multiplicidad de expresiones de violencia, perpetradores y ámbitos en los que puede ejercer la violencia, ya sea en la familia, en la pareja, en la comunidad y el espacio público, incluyendo aquella por acción, omisión e inacción del Estado. El Comité de la CEDAW y la Recomendación 35 considera que la violencia contra las mujeres es uno de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales a través de los cuales se perpetúa la posición subordinada de las mujeres con respecto al hombre y sus papeles estereotipados, que constituye un grave obstáculo para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y para el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la Convención,
para las mujeres y niñas, y la violencia contra las mujeres y las niñas y su raíz, la discriminación, es un problema grave de derechos humanos con repercusiones negativas, no solo individuales para quienes las sufren, sino para la comunidad que las rodea, constituyendo un impedimento al reconocimiento y goce de los derechos humanos, incluyendo el respeto de la integridad física, psíquica y moral, como señalan las expertas de la Convención o del Comité de Seguimiento de la Belén do Pará. ¿Podemos seguir, por favor? La siguiente. Más de 3 décadas de avances normativos paulatinos en materia de violencia contra las mujeres que se inician el pre- y post-Conferencia Mundial de Beijing nos muestra que todos los países de la región han ratificado la Convención, la CEDAW y la Belén do Pará, que todos los países de América Latina cuentan con legislación para, los 18 países cuentan con legislación para poner fin a la violencia contra la mujer. Cuando digo 18 incluyo Cuba, República Dominicana y Puerto Rico como país, porque es miembro asociado de la CEPAL. 13 con leyes integrales. 17 países de la región aprobaron leyes o reformas a los códigos penales para tipificar el feminicidio o feminicidio, y el 18º país, República Dominicana, que derogó su ley o su artículo 100 del Código Penal sobre feminicidio, hoy día lo que tiene es un protocolo amplio desde el punto de vista administrativo para hacer seguimiento al feminicidio, tiene una serie de rutinas administrativas de reconocimiento y articulación institucional en este sentido, pero efectivamente no ha avanzado con una ley integral y con un código penal más adecuado al respecto, pero además hay algunas contradicciones ahí legales que no entiendo todavía de cómo pueden sancionar. Las leyes integrales han modificado la legislación penal, amplificando la tipificación, los sujetos y los alcances. Esto derivado a este marco de derechos humanos, que además, por ejemplo, en la recomendación 35, si ustedes la analizan, voy a mandarles esta presentación con todos los links adecuados. Si ustedes la analizan, van a ver que se amplía la tipificación, los sujetos y los alcances del reconocimiento de los distintos delitos de violencia. 10 países de la región cuentan con normas específicas sobre producción de datos e información de feminicidio y violencia, que da cuenta de la importancia que tiene la producción de información para mejorar los diagnósticos en la región. Pero a pesar de todo esto, ¿cuáles son los efectos si la violencia persiste, se mantiene? Porque esta es estructural, es histórica, es transversal y efectivamente nos muestra que requerimos muchos más esfuerzos a nivel de los sistemas de formación ciudadana y de los ciudadanos más pequeños, la escuela, para paliar los aprendizajes de la violencia que se tienen como uno de los mayores problemas de la vida contemporánea de nuestros países. Seguimos, por favor. Creo que me quedan 4 minutos o 2, no lo sé. Mayra, tú me dices. A pesar de los avances de la medición y las políticas desarrolladas en las 3 últimas 3 décadas, la violencia por razón de género contra la mujer, ya sea cometida por los estados, organizaciones intergubernamentales o agentes no estatales particulares y grupos armados, entre otros, sigue siendo generalizada en todos los países con un alto grado de impunidad. Y aquí me detengo 2 segundos. Cuando hablamos de la violencia de los estados, también hablamos de el no cumplimiento de debida diligencia que las cartas firmadas de derechos humanos obligan a los estados. Cuando no se cumple voy a hacer un ejemplo, que los corredores migratorios
ya no haya la protección suficiente a mujeres y niñas para evitar la violencia sexual, o que en el caso de las mujeres que están en presidio no haya defensa contra la violencia sexual, o de la infancia institucionalizada, o de las mujeres que están en un lugar dando a luz, por ejemplo, y que se produce la violencia obstétrica. Efectivamente estamos diciendo que hay impunidad del Estado y que no se cumple con la debida diligencia, así como en los otros casos que los tribunales o las corporaciones judiciales no cumplen con su obligación de generar un acceso y un ejercicio digno a la justicia. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto no lo voy a poder, no me voy a poder extender por razones de tiempo, pero la violencia, aquí faltan dos tipos de violencia que habría que abrir, que se está abriendo en el debate a nivel regional, que es la violencia obstétrica por una parte y la violencia simbólica en términos más generales, que está en debate, que dice relación a aquella violencia que transmiten estereotipos y que transmite estereotipos y prejuicios de género que se mantienen sobre todo a nivel de el material educativo, de la difusión que puede haber a nivel de textos escolares, a nivel de medios de comunicación, tanto de televisión abierta como cerrado, de la radio, a nivel, etcétera, a nivel de los chistes y de las expresiones populares que se reproducen una y otra vez, etcétera. Pero según la CEDAW y la Belén do Pará, porque violencia obstétrica se acaba de incorporar, pero violencia simbólica está en debate por la comisión de expertas, recién estamos hablando de dimensiones de la violencia que se dividen entre o se definen como violencia contra la mujer en la familia o en la unidad doméstica, que como bien decía Hilary, la violencia en la pareja íntima es lo que se ha indagado mayormente porque hay un número muy relevante de encuestas que se han hecho a nivel global, dirigidas por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos, la Organización Panamericana de la Salud, la región y otros organismos que han hecho indagación tanto en módulos como encuestas sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres, que es el único procedimiento u operación estadística que permite leer la magnitud de la violencia. Además, aprovecho el aviso. Por la pareja o expareja íntima, y dentro de eso, digamos, la violencia contra la mujer en la familia, específicamente la violencia extrema, que es el femicidio. Por otro lado, cuando hay violación, maltrato psicológico, golpes, abuso sexual, y el matrimonio infantil o las uniones tempranas y las prácticas nocivas. Y las uniones tempranas, bueno, hay ese gran tema. Voy a ponerles link a la última publicación de hace 3 semanas. La violencia contra la mujer en la comunidad en el ámbito público, que dice al feminicidio fuera de la pareja, a la violencia sexual por agresor que no es la pareja, al acoso sexual en el trabajo, a la trata de mujeres, al tráfico, podemos sumar, aun cuando el tráfico y la trata también lo sumamos en la cuarta dimensión, que es la violencia contra la mujer en los conflictos armados en el crimen organizado. La violencia contra la mujer en la comunidad en el ámbito público, bueno, ya lo señalé, perdón, la cometida o consentida por el Estado, que dice ya lo dije, a las mujeres privadas de libertad, pero también a la esterilización forzada en algunos casos, que sobre todo en algunos casos con mayor presión política, como fue el caso de Perú hace 2 décadas atrás, pero también y que todavía ocurre en algunos espacios de la salud pública
cuando deciden apretar el aumento de la natalidad desde miradas autoritarias y dictatoriales, por no decir fascistas, y el acoso sexual en el sistema educativo, de salud y otros ámbitos estatales, los procedimientos médicos de esterilización o procedimientos médicos sin consenso, sin consentimiento de mujeres con discapacidades, o las disposiciones que penalizan el aborto también están en el marco de la violencia cometida o consentida por el Estado, dado que la agenda tanto regional como global ha acordado desde los gobiernos de la región sin observaciones que para aquellos países donde existe ley que ya sea por causales o en términos amplios, debe garantizarse el acceso a una atención digna en los casos de aborto. Y la violencia contra la mujer y la discriminación múltiple, que nos dice a ese campo o a esa mirada interseccional que debe estar en todas las otras dimensiones, pero que nos dice a ese campo interseccional que tiene que ver con raza, origen étnico, clase, mirar qué pasa con las migrantes, con las refugiadas, ver cómo cruzamos edades, religión, discapacidad, qué pasa con las portadoras de VIH, que normalmente se nombran muy poco, digamos, y sigue siendo un problema de salud pública más controlado, pero igual con cada vez menos atención en algunos países. ¿Qué pasa con las trabajadoras domésticas remuneradas y con la población LGTBQI desde una mirada amplia de la diversidad sexual y de los contextos desiguales que vive cada uno de estos ámbitos de población? La siguiente y última, creo, por favor. Y esto es para mostrarles el Observatorio de Igualdad de Género, donde les invito a dar vuelta por las leyes de los países. En el caso de Chile, por ejemplo, nos muestra que las últimas modificaciones de las leyes de violencia son del año 2021. La ley 21369 nos permite promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia, la discriminación, y ya el 20 se había hecho una modificación al Código Penal en materia de tipificación de feminicidio. Están las últimas modificaciones que hacen los países y que nos permiten además abrir la lectura al análisis de indicadores. Y por otro lado, cuando ustedes aprietan arriba en países, pueden llegar a los perfiles país para mirar los datos. Esto está en constante actualización. Hay algunos ámbitos como autonomía en la toma de decisiones que están más atrasados, pero que esperamos ir renovando de acuerdo a los cambios tecnológicos. No siempre es tan rápido el sistema de Naciones Unidas en estos cambios, pero esperamos lograr un dashboard pronto con todos los datos de violencia. Pero ahí está el indicador más relevante, que es el indicador de feminicidio y de feminicidio al interior de la pareja, o feminicidio íntimo, o muerte de mujeres por pareja íntima. Puede darle datos que sean útiles para ustedes. Muchas gracias y disculpen el uso del tiempo. Alejandra, muchas gracias. No te preocupes, fue muy interesante tu exposición. Gracias por otorgarnos esta visión internacional. Es súper importante tener en cuenta los nudos estructurales de este fenómeno para prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo, lo que es el objetivo principal de nuestra auditoría. Saludamos igualmente a nuestros colegas de Argentina, Brasil, México y Paraguay, que también nos acompañan el día de hoy, además de las entidades subnacionales miembros de nuestra auditoría coordinada que seguramente nos están visualizando. En honor al tiempo, tenemos una pregunta que hacerles a nuestras panelistas para que desde su expertise nos cuenten. Entonces, Lisette Villacrés, de la FS de Ecuador, nos pregunta: ¿cuáles son los puntos críticos que deben incluirse en una auditoría que evalúe los programas para prevenir y erradicar violencia de género? Por ejemplo, se habló de la relevancia de la interseccionalidad
cómo llevar esta perspectiva a criterios de auditoría. Hilary, si quieres, puedes comenzar tú, por favor. Hola, muchas gracias por la pregunta. Encuentro que está muy buena. Yo creo que sin duda la Alejandra, que tiene mucho más experiencia como en lo regional y internacional, probablemente incluso tiene mejores ideas que yo, pero se me ocurrieron algunas cosas. Yo creo que en primera instancia como que hay que pensar un poco en los datos disponibles, así como respecto a cómo estamos midiendo la violencia, cuáles son las encuestas que están aplicando. Por ejemplo, si están entrando, por ejemplo, estas dimensiones de raza, de etnicidad, de orientación sexual dentro de los estudios. Yo sé que en Chile, por ejemplo, no hemos hecho hasta ahora ni siquiera un censo respecto a saber cuántas personas afrodescendientes hay en el país, por ejemplo, ¿no? O sea, hubo un mini censo en la región de Arica y Parinacota, pero no hay hasta ahora un censo que identifique ese variable. Y además también hay muy pocas encuestas respecto a violencia contra población LGBTQ. No, yo creo que eso también es un tema muy crítico. Entonces yo creo que en ese sentido yo miraría por un lado los datos como disponibles según país y también obviamente miraría si las políticas públicas y los programas disponibles pensando si son o no son lo que a veces se nombra, ¿no? Como en inglés o en los estudios como si son culturalmente competentes. Eso es que si tomen en cuenta esto de que efectivamente hay poblaciones, ¿cierto? Por ejemplo, pueblos originarios, afrodescendientes, mujeres rurales, ¿no? Campesinas, que efectivamente van a tener diferentes necesidades a la hora de aplicar estas políticas públicas dentro de diferentes regiones de un país. Por ejemplo, Chile es muy, muy variado en términos de etnicidad, raza, ¿no? Etcétera, según región geográfica. Y incluso también pensando en programas que sabemos que también hay grandes poblaciones, por ejemplo, de pueblos originarios que de repente incluso hablan otros idiomas. Entonces, por ejemplo, hay, por ejemplo, un enfoque que va a ser efectivamente culturalmente competente y hasta plurilingüista dentro de este programa. Yo creo que eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Lo mismo también, y para ir cerrando, yo creo que es bien importante también manejar bien cuáles son algunas de las tensiones que existen en la región. Estoy pensando, por ejemplo, en la convención, el convenio 169 del OIT, respecto a esto de tener, por ejemplo, sus propios sistemas jurídicos, ¿no? Como para los pueblos originarios y cómo eso, dependiendo del país, también de repente ha entrado a veces a tensionar también, ¿no? Algunas de las leyes respecto a violencia de género. Hay muchos estudios sobre eso. También pienso, por ejemplo, en como surgencia muy fuerte, ¿cierto?, de ciertos sectores de ultraderecha que son además también bastante conservadores respecto a la población LGBTQ. Yo creo que eso también es un tema no menor, ¿no? Donde no van a proveer servicios, por ejemplo, a personas trans o travestis, o no van a querer ver las necesidades de parejas no heterosexuales porque tiene que ver también con su ideología. O sea, de hecho son partidos de repente que van a hablar de términos como ideología de género, ¿no? Etcétera, a la hora de hablar de esto y no ver esta como manera interseccional de pensar violencia. Creo que eso también es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer estas auditorías. Y finalmente yo creo que también, y para ir cerrando, yo creo que también incluso hay ciertos como temáticas respecto, por ejemplo, de migración, que seguramente para ciertos países también va a ser súper importante, como pensar, por ejemplo, si se puede solicitar asilo, por ejemplo, por violencia de género, sabemos que en algunos países que sí, pero en otros no. Entonces yo creo que también, y en países que reciben grandes cantidades, por ejemplo, de migrantes, refugiados, ¿no? Eso también hay que mirar bien cuáles son las leyes migratorias que están funcionando y también eso con respecto a violencia de género. Creo que hay mucho más, pero eso se me ocurre así como muy brevemente. Muchas gracias, Hilary. Alejandra, ¿tú quieres compartirnos algo respecto al tema? No te escuchamos. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Gracias, Lisette, por la pregunta. Gran pregunta para otro webinario. Con esta podemos hacer unos 3 webinarios. Creo que, a ver, como recién señalaba Hilary, una de las cosas más relevantes es los sistemas de información, el mejoramiento de sistemas de información para mejorar los diagnósticos, para poder observar los avances de las políticas, para poder saber si avanza, persiste la magnitud de la violencia, si lo que se ha hecho durante estas últimas 3 décadas ha sido de utilidad o no. Yo creo que sí, efectivamente hay una presencia del
mucho más legitimada del problema de la violencia contra las mujeres. O sea, cuando salí en una primera a la calle reclamando por la violencia contra las mujeres la primera vez, y éramos 30 en la plaza Hoy Dignidad, en Santiago, me acuerdo que salimos de la Escuela de Derecho y éramos 30 mujeres y no había mucho más que decir. O sea, había mucho que decir, poco procesado, poca política, poca conciencia pública, un movimiento de mujeres más pequeño. Hoy día hay una dimensionalidad de jóvenes en la calle haciendo campaña, etcétera. Yo creo que hay mucho por hacer. Los primeros trabajos interinstitucionales son de gran relevancia político-técnica, pero efectivamente han pasado 30 años y hoy día hay una multiplicidad de trabajo interinstitucional en el tema en los estados de la región, en diferentes niveles del estado además, desde espacios políticos muy relevantes hasta espacios subnacionales en que se trabaja directamente con las mujeres. Creo que hay cambios relevantes, pero se requiere fundamentalmente fortalecer los sistemas de información, generar una mirada mucho más interseccional sobre el fenómeno, porque volviendo a mi primer esquema de los nudos estructurales constitutivos de las relaciones desiguales de poder y género en América Latina y el Caribe, estos están intrínsecamente relacionados. Y en ese sentido, cualquier cambio en las relaciones de poder que podamos lograr tanto en uno o en el otro va a mover como cascada la cadena. O sea, si yo incorporo, si yo hago programas antiviolencia contra las adolescentes que aborden distintos problemas, que mejoren la retención en el sistema educativo y sus posibilidades, ¿cierto?, de desarrollo en igualdad, evidentemente van a mejorar los distintos ámbitos de, tanto van a tener implicaciones, avances y retrocesos en las relaciones de género. El término interseccionalidad evidentemente es un tema que se empieza a usar hace poco, aunque ya es muy viejo, tanto en el feminismo. La recomendación general número 28 de la CEDAW marcó un punto de inflexión al adoptar el concepto de interseccionalidad para referirse a la indivisibilidad de la discriminación. Por lo tanto, adoptar estos acuerdos y estas recomendaciones internacionales en la norma nacional es uno de los puntos, uno de los 4 puntos que yo acentuaría, digamos. O sea, ¿cómo podemos decir que es indivisible, ¿cierto?, la discriminación por sexo, género y otros factores contextuales e identitarios que afectan a las mujeres? Y entonces ahí me refiero a la situación, o sea, cuando hablamos de zonas de sacrificio, en que viven mujeres mapuches, que son, o de otras etnias de la región de América Latina, y donde son, además tenemos un problema de relaciones de poder en que son atacadas aquellas que se definen como defensoras de derechos humanos o de medio ambiente. Entonces, ver cómo esos cruces de desigualdad afectan a las mujeres supone un avance conceptual extraordinario, pero que por un lado, lo que yo quiero explicar, que un avance conceptual en el marco de derechos humanos, su aplicación en la política nacional y su comprobación cuando auditamos esa política es fundamental. Es fundamental y por eso lo traigo a colación, porque si seguimos mirando el concepto de género como desde una mirada binaria o la violencia de género, como diría la maestra Segato, como un problema de delito menor, ¿ya? Porque queda en el ámbito de las parejas íntimas o de la violencia íntima, seguimos pensando de una manera restringida que no nos hace aplicar la política pública de manera adecuada. Entonces, el tema es cómo se evalúa, audita desde ustedes la política pública. 4 puntos principales: sistemas de información, mejoramiento de la aplicación de la norma,
concretamente cómo se aplica y se operacionaliza la legislación a nivel nacional, el presupuesto público y la política fiscal dirigida a la violencia de género y además dar cuenta de cómo en las crisis ese presupuesto no disminuye para la violencia, dado que la violencia aumenta y sabemos perfectamente que el riesgo potencial, en el caso que tuvimos recientemente de confinamiento, ¿cierto?, de mantención de las mujeres con sus agresores, aumentó, aun cuando en ciudades más vacías también la violencia contra las mujeres aumentó fuera de las casas y no tenemos cómo comprobarlo. ¿Ya? Entonces, los datos sobre violencia en las crisis también se complejizan y es parte de los sistemas de información. Entonces, creo que por ahí lo dejaría, aparte de lo que tiene que ver con mirar, ¿cierto?, en principalmente el tema de las mujeres racializadas y que tiene que ver con uno de los problemas menos reconocidos, donde las mujeres tienen menos ingresos, son más pobres, etcétera, etcétera, que las otras. Entonces, lo dejaría por acá. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por esa respuesta tan importante. A ver, con esto damos por finalizado el webinario, no sin antes dejarlos muy invitados para que nos acompañen el próximo 2 de agosto al segundo webinario dentro de la capacitación de esta auditoría coordinada sobre violencia de género. Nuestro webinario se denomina Estándares Internacionales y Obligaciones de los Gobiernos en torno a la violencia basada en género. Les estaremos remitiendo oportunamente la información sobre cómo pueden conectarse y participar de este evento. Muchas gracias nuevamente por su participación y muchas gracias también a nuestras panelistas por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima. Gracias a todos.